Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Saludos, hay suscriptor que me sugirió que haga uno de Spider-Man. Tuve que ver algunas películas live acción de Spider-Man, y varios cómics, juntos con algunas series animadas del Hombre Araña. Esta teoría sí sería difícil, y muy complicado para explicar, así que por favor dígame en los comentarios qué opinan. Espero que disfrutes mucho este video. ¿Puede Spider-Man ser científicamente posible? En realidad no, desafortunadamente. Spider-Man y las cosas que hace no son físicamente posibles. Las arañas pueden sobrevivir balanceándose en una red porque su cuerpo es muy ligero y reforzado por un exoesqueleto. El cuerpo humano es un desastre blando que no puede soportar altas fuerzas G. Si de alguna manera pudieras aferrarte a una red como Spider-Man sin soltarte, te arrancaría los brazos en algún lugar en la parte inferior del columpio. A menos que tuvieras la fuerza de Spider-Man, por supuesto. Pero, Spider-Man es de alguna manera capaz de levantar hasta varios miles de veces su propio peso en algunos casos. Eso es inimaginablemente fuerte, sus músculos serían tan fuertes que simplemente se destrozarían y probablemente explotarían simplemente de pie. ¿Sentido de araña? Eso es realmente creíble, para ser honesto. Sin embargo, la parte increíble es tener los músculos de contracción rápida y el tiempo de reacción para actuar sobre las habilidades de hiperconcentración. Y los Sweatshotters en sí mismos son un poco demasiado para ser reales. Ha habido prototipos prometedores, pero no cuerdas irrompibles en grandes cantidades. Me encanta Spider-Man, pero no hay nada que podamos hacer para doblar las leyes de la física lo suficientemente fuerte como para apoyar a esa gloriosa bestia. ¿Puede alguien convertirse en un Spider-Man de la vida real? Su pregunta sugiere su falta de conciencia. Spider-Man es un personaje animado y en la vida real todos aquellos que cuelgan de alambre para limpiar edificios de vidrio de gran altura son seres humanos reales. En las películas, la edición se realiza para ocultar la cuerda, por lo tanto, los espectadores tienen la sensación de un ser humano real extendiendo cables desde la mano hasta el columpio y llegar al siguiente edificio. Con el uso de la tecnología es posible. Si Spider-Man existiera en la vida real, ¿cómo sería tratado? Podría haber un montón de formas en que sería tratado. En primer lugar está el público, especialmente los niños, lo verían como un gran modelo a seguir. Lo admirarían como un superhéroe y todos lo animarían todo el tiempo. Pero luego está el lado malo de esto, el gobierno. Hay varias maneras en que podría ser tratado por ellos. Número 1. Se le deja solo para hacer su limpieza del crimen. Número 2. Es secuestrado por el gobierno con la esperanza de hacer supersoldados, o tal vez ni siquiera secuestrado, pero tal vez se le pida que se una a ellos y sea parte de ellos y haga supersoldados, y luego podemos ver el comienzo de los Vengadores de la vida real, aunque no tan poderosos y serán similares a Spider-Man ya que obtuvieron su ADN de la investigación del supersoldado. Número 3. Lo ponen en un laboratorio, que es similar al número 2, pero por otras razones, tal vez para mejorar la investigación genética. Número 4. Después de que el gobierno de alguna manera descubra su identidad, será asesinado a tiros por un francotirador, y nadie sabe por qué, solo el gobierno lo hace, tienen sus razones. Ahora, de vuelta al público, habrá algunas personas que siempre lo insultarán porque están celosas. Bueno, supongo que habrá muchos J. Jonah Jamesons queriendo derribarlo porque lo consideran malvado cuando en realidad quieren el poder para sí mismos. ¿Cómo reaccionaría el mundo real ante Spider-Man? Probablemente lo que sucedió en la ficción. La policía lo querría en la cárcel. No pasaría mucho tiempo para que los poderes superiores también quisieran lo mismo, como el ejército o el gobierno. Hablando de eso, el gobierno probablemente estaría interesado en el origen de sus poderes y aún más en si son replicables o no. El punto es que, incluso si jura ser un buen tipo, la mayoría de la gente lo consideraría demasiado peligroso para dejarlo deambulando. Además, aunque no es exactamente una ADN, él, así como cualquier superhéroe, podría ser utilizado como activo de negociación de manera similar por los políticos. En la vida real, ¿sería legal Spider-Man? Al igual que en los dibujos animados y las películas. Spider-Man nunca fue aceptado por la ley, pero estaba haciendo el bien, por lo que no sintieron que era necesario molestarlo. Si también ves Marvel's Universe, no fueron legales ni ilegales hasta Sokovia y Nigeria, cuando las muertes de numerosos ciudadanos de Wakanda levantaron un alboroto y los Estados Unidos necesitaban que los superhéroes se registraran.
Esa es la misma forma en que siento que esto funcionaría. No sería legalizado, sino dejado solo como una ayuda necesaria, pero una vez que las cosas vayan mal, la prensa lo devorará y el gobierno reconsiderará y le pedirá que firme un pacto o sea ilegalizado. Así que opinan sobre este video, me gustaría saberlo debajo en los comentarios. Gracias por ver este video, me despido.